Bien chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de obstetricia, ¿ya? En primer lugar quiero darles la bienvenida al curso ENAM 2020. Yo soy el doctor Jaime Torres y conmigo vamos a desarrollar algunos capítulos, ¿no? En este caso obstetricia, y vamos a comenzar en la primera clase con fisiología del embarazo, ¿correcto? Y vamos a recordar acá algunos procesos, como viene a ser la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión y posteriormente el feto, ¿no? Recuerden que lo que está resaltado de amarillo, chicos, ha sido pregunta de examen en ENAM, ¿ya? Entonces, es importante fijar esos conceptos. Bien, comencemos. Con respecto a la fecundación, recuerden que este proceso dura aproximadamente 24 horas y se va a desarrollar en la trompa de falopio, recuerden, en la ampolla o tercio externo de la trompa, ¿ya? En la ampolla o tercio externo, ahí se van a unir los dos gametos. Recuerden que los gametos, tanto el gameto femenino como el masculino, se forman por meiosis, ¿ya? Recuerden que la meiosis, que hace recombinación genética, va a producir los gametos, ¿no? Y estos gametos se unen, el espermatozoide con el ovocito, se unen en la trompa de falopio, en la ampolla, y tiene 3 procesos, los cuales vamos a recordar rápidamente. El primer proceso es cuando el espermatozoide, como ven acá en el gráfico, atraviesa la primera capa del ovocito, que viene a ser la corona radiada, ¿ya? Entonces la corona radiada es una capa de células granulosas que el espermatozoide va a atravesar. Para eso utiliza algunas enzimas. Una enzima acá que utiliza el espermatozoide es la hialuronidasa, ¿ya? La hialuronidasa. La segunda capa que va a atravesar el espermatozoide es esta capa de color celeste que vamos a llamar como zona pelúcida. Es la segunda capa que va a atravesar, la zona pelúcida. Y ahí sí el espermatozoide libera una gran cantidad de enzimas hidrolíticas para degradar esta zona pelúcida y poder atravesar, ¿no?, al ovocito. Entonces, eso se conoce con el nombre de reacción acrosomal. Cuando te pregunten ¿qué es la reacción acrosomal? El acrosoma, chicos, es el lisosoma del espermatozoide. Y el lisosoma, ustedes recordarán de biología, era una organela que almacenaba enzimas. Entonces la reacción acrosomal es la liberación de enzimas que van a degradar la zona pelúcida, ¿ya? Y cuando el espermatozoide invade la zona pelúcida, ya otro espermatozoide ya no puede entrar al ovocito, ¿ya, chicos? O sea, acá se produce una segunda reacción llamada reacción de zona, también llamada reacción cortical, como quieras llamarla, reacción de zona o reacción cortical. ¿Para qué sirve la reacción de zona? Para evitar la polispermia, es decir, cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, se cierran las compuertas. El ovocito cierra las compuertas, ¿ya?, de tal manera que ningún otro espermatozoide puede ingresar. ¿Estamos? Entonces, de esa manera se evita la polispermia, ¿correcto? Entonces, 2 reacciones importantes en la zona pelúcida: reacción acrosomal, que es la liberación de enzimas, y la reacción de zona, en la cual se cierran las compuertas para evitar la polispermia. Y la última es la fusión de pronúcleos, ¿no es cierto? La fusión de pronúcleos, en la cual el núcleo masculino con el femenino se unen para formar el huevo cigoto, que va a ser diploide, ¿no? El huevo cigoto que va a ser diploide. Muy bien. Entonces, miren, acá tenemos como acá el ovario en la mujer. Miren, acá está el folículo maduro, el folículo de Graf. El folículo de Graf libera, ¿no es cierto?, el ovocito. Recuerden que lo que libera el ovario es el ovocito secundario, el ovocito 2. El ovocito secundario que está en metafase, ojo, en metafase 2, eso lo van a ver en ginecología. Cada mujer en su ciclo ovárico libera un ovocito secundario en metafase 2, que en el tercio externo, miren, acá está la trompa, en su tercio externo llamado ampolla o tercio externo, ¿con quién se va a encontrar? Con el espermatozoide, y se va a producir la fecundación, ¿no? Eso dura 24 horas más o menos. Una vez que se da la fecundación, se forma el huevo cigoto,
el huevo o cigoto, y luego este huevo cigoto va a ir migrando a través de la trompa, como pueden ver, ¿no? Dividiéndose por mitosis. Se divide por mitosis en 2 células, luego 4, luego 8, hasta que alcanza 16 a 32 células, chicos. Y eso se va a llamar mórula. Entonces de huevo cigoto pasa a mórula, ¿no? Más o menos. Entonces 16 a 32 células. Y luego de mórula pasa a blastocisto. Miren, acá está el blastocisto, ¿correcto? Y el blastocisto es en este estadio en el cual se va a dar la implantación. Cuando te pregunten en qué estadio se implanta, en estadio de blastocisto. ¿Dónde se implanta? En el fondo uterino, en el endometrio secretor, que en el caso del embarazo le vamos a dar un nombre especial, se llama decidua, que viene a ser el endometrio secretor, producido por la progesterona. ¿Quién produce la progesterona en las primeras semanas del embarazo? Acá miren, el ciclo ovárico, el folículo de Graf liberó el ovocito secundario, ¿y qué dejó en el ovario? El cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es el que produce la progesterona, chicos, en las primeras semanas del embarazo. Luego ya vamos a ver que lo hace la placenta. Entonces, la progesterona, ¿no es cierto? Miren, va a producir el endometrio secretor, que en el caso del embarazo ya le vamos a llamar decidua. Entonces el blastocisto se implanta en la decidua, que está lleno de glándulas con glucógeno para que pueda desarrollarse en el fondo uterino. Eso se conoce con el nombre de implantación, ¿ya? Y cuando se implante el blastocisto va a pasar lo siguiente. Miren, este es el blastocisto, conócelo bien. ¿Por qué? Porque si te preguntan en qué estadio se implanta, en el fondo uterino, en estadio de blastocisto se implanta el cigoto. Lo que ves afuera de color naranja se llama trofoblasto, ¿correcto? Trofoblasto. Y lo que ves acá de color azul se llama embrioblasto. Y el nombre te lo dice, embrioblasto, porque va a formar al embrión. Y el trofoblasto va a formar los anexos. Y un anexo importante que va a formar este trofoblasto es la placenta. Cuando te digan de dónde deriva la placenta, del trofoblasto, que al final va a venir de una parte materna y una parte fetal, como lo vamos a ver. Muy bien. Y miren cómo unas células del trofoblasto empiezan a invadir, ¿no? Como si fueran células cancerígenas, pero de manera controlada. Invaden, pero de manera controlada. Eso lo diferencia del cáncer, ¿no? Tú sabes que el cáncer es una multiplicación celular, pero sin control. Acá sí. Invasión, pero con control. Y esto se llama sincitio trofoblasto, ¿correcto? ¿Cómo se llaman las células del trofoblasto que empiezan a invadir? Sincitio trofoblasto. ¿Y por qué les quiero hacer recordar de esta parte del sincitio trofoblasto? Porque esta estructura es la que va a formar la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo. ¿Cuál es esa hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo? La beta-HCG. Es la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo. ¿Y quién lo produce? El sincitio trofoblasto, ¿ya? El sincitio trofoblasto. Muy bien. Entonces, el desarrollo del ser humano, chicos, pasa por 3 periodos. El periodo preembrionario, que ustedes lo pueden ver acá, en las primeras 3 semanas. El periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana, lo cual es muy importante, este periodo embrionario de la 3ª a la 8ª semana. ¿Por qué? Porque en el periodo preembrionario tú tienes el huevo cigoto, mórula, blástula, gástrula, ¿no es cierto? Eso lo recuerdas por embrio, cigoto, mórula, blástula, gástrula. Pero luego ya en el periodo embrionario tenemos acá el desarrollo de tejidos, histogénesis, morfogénesis, organogénesis, como quieras llamarlo. Este es el periodo de diferenciación, es decir, acá el ectodermo, mesodermo, endodermo, que tenía la gástrula, ¿recuerda? La gástrula tenía ectodermo, mesodermo, endodermo, todos esos van a formar los diferentes tejidos, órganos y sistemas, y eso se produce en el periodo embrionario, ¿ya? Por eso el periodo embrionario es un periodo crítico para el riesgo de anomalías congénitas, es decir, para malformaciones congénitas, defectos congénitos. ¿Estamos?
Entonces tú recordarás cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes, las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas son las más frecuentes de las malformaciones, ¿no? También tenemos la del sistema nervioso, los defectos de tubo neural, que ocurren más o menos a la cuarta semana, ¿no? Por ejemplo, si te preguntan en qué semana ocurren los defectos de tubo neural, a la cuarta semana, ¿no? Las cardiopatías, la más frecuente C y B, ¿no es cierto? Sistema nervioso, sistema digestivo, atresia duodenal, ¿no? Urinario, renal, agenesia renal, etcétera. ¿Ya? Entonces, las malformaciones aparecen acá, las grandes malformaciones. Entonces, este periodo es el periodo más crítico para el riesgo de anomalías congénitas, ¿ya? Recuérdense. Ya, luego viene el periodo fetal de la octava semana a la semana 38, ¿no? Ya después aparece ya, o se produce el parto, ¿no? Entonces ya el periodo fetal, que es el periodo de maduración. El periodo fetal es el periodo de maduración, es el periodo de crecimiento. Primero en talla y lo último es en peso, ¿no? Crecimiento, primero en talla y lo último que gana el feto, recuérdate, es peso, ¿no? Es lo último que gana. Muy bien. Vamos a recordar algunas hormonas importantes en el embarazo que les pueden preguntar. ¿Qué hormonas debemos recordar en el embarazo? ¿Ya? Entonces vamos a recordar algunas importantes. ¿Estamos? Entonces tenemos acá, les había mencionado, la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo. ¿Correcto? La hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo es esta de acá, ¿no? La HCG, que como pueden ver, su pico de secreción máximo es en el primer trimestre, en la semana 10. Pregunta de examen por ahí, en salud, en residentado, ¿no? El pico de secreción máxima de la gonadotropina coriónica humana es en el primer trimestre, en la semana 10, ¿ya? ¿Por qué dosamos la subunidad beta? Porque es la específica, ¿no es cierto? La alfa no dosamos, porque la alfa se parece a la TSH, se parece a la LH, se parece a la FSH. Es decir, la subunidad alfa es compartida con otras hormonas. Esa es una homología bioquímica. En cambio, la subunidad específica es la beta. Por eso dosamos la beta HCG. ¿Estamos? Muy bien. Recuerden que lo produce el sincitio trofoblasto, que ya lo habíamos mencionado. Su valor duplica cada 48 horas, duplica su valor, y a la semana 10 alcanza su pico máximo de secreción. ¿Cuál es su función? Mantener vivo al cuerpo lúteo, es decir, su función es la función luteotrófica. La función luteotrófica. ¿Qué quiere decir? Que evita que el cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, involucione, ¿no?, y que permanezca activo durante las primeras 10 semanas del embarazo, porque tiene que producir, ¿no es cierto?, progesterona, recuérdate. Tiene que producir progesterona en las primeras 10 semanas del embarazo del cuerpo lúteo. Entonces, ¿quién permite que el cuerpo lúteo viva 10 semanas? La beta-HCG. Porque si no hubiera beta-HCG, el cuerpo lúteo, como en toda mujer que no está embarazada, involuciona a los pocos días, ¿ya? Muy bien, luego tenemos acá la hormona más importante ya del embarazo, la progesterona. La progesterona es la más importante del embarazo, porque promueve el embarazo, de ahí su nombre, pro, de promover, gesterona, gestación, promueve la gestación, ¿ya? Por 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones por qué la progesterona es la más importante? Primera razón, forma la decidua, que es el endometrio secretor, donde se va a implantar el blastocisto. Segundo, baja la inmunidad celular, ¿correcto? Baja la inmunidad celular para evitar el rechazo. Recuerda que el nuevo ser tiene nuevos antígenos, es completamente diferente porque ha habido una recombinación genética. Entonces, para evitar el rechazo, la progesterona baja la inmunidad celular, pero aumenta la inmunidad humoral. Ojo, aumenta la inmunidad humoral, ¿ya? Ese es un cambio inmunológico. Entonces, hay una tolerancia inmunológica en el embarazo, ¿ya? Y eso debido a la progesterona, ¿ya? Entonces se baja la inmunidad celular pero aumenta la humoral. Este cambio inmunológico es lo que nos explica por qué
por ejemplo, la artritis reumatoide mejora en el embarazo. ¿Por qué la artritis reumatoide mejora en el embarazo? Porque baja la inmunidad celular. En cambio, lupus en el embarazo empeora. ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral, inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, va a aumentar en el embarazo. Por eso las complicaciones hematológicas, renales, empeoran en el embarazo si la paciente tiene lupus. Y la tercera razón, chicos, es que mantiene relajado al útero para que se pueda desarrollar el nuevo ser. Es decir, es el tocolítico endógeno, es el tocolítico natural, ¿correcto? Porque relaja el músculo liso del útero y de esa manera se puede desarrollar, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el estrógeno más importante del embarazo? El estriol, el E3 es el más importante del embarazo, ¿correcto? Miren, ¿quién es el que baja? El estradiol. Este estrógeno, el estradiol, el E2, que se encontraba en una mujer joven que no estaba embarazada, miren, es el que más baja, ¿no? Es el que más baja. ¿Ya? Por eso hay un reposo estrogénico en el embarazo. Y la estrona de la menopausia, de la mujer con SOP, ¿no es cierto? La estrona E1 se mantiene intermedio, ¿no? Entonces, cuando te preguntan cuál es el estrógeno del embarazo, el estriol. El estriol aumenta en el embarazo. Hay un estado de hiperprolactinemia. Recuerden que el embarazo, la lactancia, la prolactina aumenta, ¿no? De ahí que si te preguntan en la gestante, la hipófisis, ¿cuál es la hormona que más produce? La prolactina, ¿ya? La prolactina es la que más se va a producir en el embarazo por parte de la hipófisis. Y luego tenemos esta otra hormona que es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario, miren, empieza a aumentar a partir del segundo trimestre, pero alcanza su pico máximo en el tercer trimestre, ¿ya? Alcanza su pico máximo de secreción en el tercer trimestre el lactógeno placentario. ¿Y para qué sirve? Para el crecimiento fetal. Para eso. Es la GH del embarazo, ¿correcto? Es la hormona de crecimiento del embarazo, ¿ya? Entonces el lactógeno placentario lo que hace es darle energía al feto para que pueda crecer, ¿ya? Ustedes recuerden que el crecimiento es un proceso que va a demandar energía, gasto energético. Entonces el lactógeno promueve, ¿no es cierto?, el paso de glucosa al feto por parte de la mamá, ¿ya? Entonces la mamá le da glucosa al feto a través de la placenta y eso es estimulado por el lactógeno placentario, ¿ya? Por el lactógeno placentario. Y para ello, ¿qué tiene que hacer el lactógeno placentario? Una insulinoresistencia. Es decir, la glucosa de la mamá no puede pasar a las células de la madre, sino esa glucosa tiene que quedarse en la sangre materna y pasar a la sangre fetal a través de la placenta. Entonces, para ello, ¿qué hace el lactógeno placentario? Hace una insulinoresistencia, ¿ya? Para que la glucosa se concentre en la sangre de la mamá y luego pase a la sangre fetal. Entonces hace una insulinoresistencia. De ahí cuando te pregunten qué hormona está relacionada a la diabetes gestacional, respuesta: lactógeno placentario. ¿Ya? El lactógeno placentario es una hormona prodiabética, prodiabetogénica, ¿ya? Por eso el embarazo aumenta el riesgo de diabetes y sobre todo en gestantes de alto riesgo, ¿no? Mujer obesa, mujer añosa, etc., ¿ya? Entonces, el que predispone o la hormona relacionada a diabetes gestacional es el lactógeno placentario. Muy bien, eso es con respecto a las hormonas. Pasamos ahora a anexos. Y en los anexos vamos a ver lo siguiente, ¿correcto? En los anexos, el más importante que vamos a recordar es la placenta, ¿correcto? La placenta. Entonces, en el caso de la placenta, hemos dicho que deriva del trofoblasto, pero es una estructura feto-materna, ¿correcto? Entonces, esta estructura feto-materna, que viene a ser la placenta, tiene un origen fetal y un origen materno. ¿Cuál es el origen fetal? El corion frondoso. ¿Y cuál es el origen materno? La decidua basal. De ahí deriva la placenta, ¿correcto? Del corion frondoso, de parte fetal, y parte materna, decidua basal. ¿Estamos?
Es una barrera, la placenta, que va a permitir el paso de ciertas sustancias, ¿no es cierto?, útiles para el feto, eliminación de desechos, transporte de gases, etcétera. Tiene múltiples funciones. Produce hormonas, ¿no? El cuerpo lúteo produce las primeras 10 semanas del embarazo progesterona. Luego, pasado las 10 semanas, lo hace la placenta. Entonces, produce el lactógeno placentario, produce el beta-HCG. Entonces, tiene una función endocrina, función respiratoria, función metabólica, múltiples funciones tiene la placenta, pero sobre todo la nutrición del feto, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, en el primer trimestre, ¿cuándo empieza a funcionar la placenta? La placenta empieza a funcionar a partir del segundo trimestre. Entonces la pregunta es, ¿y en el primer trimestre quién nutre al feto? El saco vitelino, ¿correcto? Entonces si te preguntan, en el trimestre, ¿quién nutre al feto? Esta estructura de acá, llamada saco vitelino. Su principal función, nutrición del embrión en el primer trimestre. ¿Ya? Es la nutrición del embrión en el primer trimestre. ¿Qué otra función tiene? El saco vitelino. La otra función es que produce glóbulos rojos para el embrión, ¿no? Cuando te preguntan en la hematopoiesis, ¿cómo se llama esa hematopoiesis cuando el saco vitelino produce glóbulos rojos? Se llama hematopoiesis mesoblástica. Hematopoiesis mesoblástica, ¿no? ¿Qué más? También produce células para las gónadas, las ovogonias, las espermatogonias, vienen del saco vitelino, ¿correcto? Muy bien. Esta estructurita que ves acá, que es como la colita, ¿no?, de el saco vitelino, es alantoides, que va a formar parte del cordón umbilical. ¿Ya? Alantoides forma parte del cordón umbilical, pero el dato acá que te debes recordar es que la persistencia del alantoides en el adulto, que forma el uraco. El uraco se forma a partir del alantoides, ¿no? Si persiste en la vida adulta, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos ya el líquido amniótico, ¿no? Dentro de la bolsa amniótica, el líquido amniótico en las primeras 20 semanas, recuerden, viene del plasma de la madre, es un ultrafiltrado del plasma, pero pasadas las 20 semanas del embarazo viene a ser la orina del feto, ¿ya? En las primeras 20 semanas es un ultrafiltrado del plasma. Pasado las 20 semanas es la orina del feto, ¿ya? La orina del feto. Muy bien. Tiene una función muy importante, como por ejemplo la función amortiguadora, ¿no? Desarrollo motor del feto. ¿Estamos? Desarrollo de los pulmones, ¿ya? Recuerda que el oligohidramnios está asociado a hipoplasia pulmonar. El líquido amniótico favorece el desarrollo de los pulmones, ¿no, chicos? Ya está. Entonces, amortiguadora, motor, termorreguladora y favorece la maduración de los pulmones, ¿ya? Y finalmente tenemos el cordón umbilical. En el caso del cordón umbilical, recuerden que es una estructura que va a estar compuesta por vasos, ¿no es cierto? Tiene una vena y dos arterias. Y miren la disposición de esto de acá. Una vena y dos arterias. Entonces te tienes que acordar. Y miren de qué color coloco las arterias umbilicales. Las dos arterias umbilicales las coloco de color azul porque, doctores, llevan CO2. ¿Estamos? En cambio, la vena umbilical le he puesto de color rojo porque es la que lleva oxígeno hacia el feto. Entonces acá es diferente a lo que generalmente conocías en el sistema vascular. La arteria lleva CO2 y la vena lleva oxígeno. Todo lo contrario. ¿Estamos? Entonces recuerda que en el ser humano solo dos venas llevan oxígeno, ¿no es cierto? La vena umbilical y la vena pulmonar. La vena umbilical y la vena pulmonar llevan oxígeno, ¿ya? Entonces esa estructura debes recordarte. En el cordón umbilical hay una vena y dos arterias. Dos arterias. Las arterias llevan CO2, por eso están de azul, y la vena lleva oxígeno. Rodeadas por la gelatina de Wharton, ¿ya? Que es un tejido conjuntivo, conectivo.
gelatina de Wharton, que contiene colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4. Cuando ustedes ven el cordón umbilical, ¿no es cierto?, en la ecografía van a ver esto, 2 arterias y una vena, ¿no? Eso se llama el signo de Mickey Mouse. Signo de Mickey Mouse, ¿no? Para los que han tenido infancia, ahí miren, si se dan cuenta, las orejitas, ¿no es cierto? Signo del Mickey Mouse, signo de Mickey Mouse, signo ecográfico de que el cordón umbilical está bien, porque está compuesto de 2 arterias y una vena. ¿Qué pasa? Hay una malformación vascular que se conoce con el nombre de arteria umbilical única, cuando hay una sola arteria umbilical. Esto, chicos, está relacionado en el 15 a 20% con malformaciones congénitas, sobre todo a nivel digestivo, a nivel renal también, a nivel genitourinario. Cuando encontremos una sola arteria umbilical, descartar malformaciones digestivas y malformaciones renales. ¿Estamos? Es la malformación vascular más frecuente. Malformación vascular más frecuente. Por ejemplo, la agenesia renal se asocia con arteria umbilical única. ¿Ya? Con arteria umbilical única. Muy bien. Y en la placenta habíamos dicho, ¿no es cierto? La placenta, que es una estructura feto-materna, tiene función respiratoria, endocrina, nutrición, etcétera, y función de transporte. Vamos a ver que hay un flujo útero-placentario, ¿no es cierto? El flujo de la placenta viene por parte del útero. Y a término, en el tercer trimestre, la placenta, a partir del útero, se lleva gran cantidad de flujo. ¿Y cómo se explica esto? De la siguiente manera, miren. Acá se producen las llamadas oleadas de placentación. Las oleadas de placentación. Entonces, miren, la primera oleada es cuando las células, estas son las células del trofoblasto, chicos, que van a invadir ¿a quién? A las ramas finales de la arteria uterina. ¿Cómo se llaman las ramas finales de la arteria uterina? Las arterias espirales. Entonces miren cómo las células del trofoblasto empiezan a invadir a las arterias espirales, ¿no es cierto? Entonces acá ya la invaden más. Miren cómo invade la capa muscular, miren, que está a nivel de ¿dónde? Del endometrio. ¿Ya? Esta es la porción de la arteria espiral a nivel del endometrio. Entonces la primera oleada consiste en eso, en la invasión de las células del trofoblasto a las arterias espirales a nivel del endometrio, ¿ya? Y esto ocurre a finales del primer trimestre, ¿no? Entre la semana 10, semana 12, ahí aparece la primera oleada. La segunda oleada ya es más tardío, entre las 18-20 semanas, 18-20 semanas. Y la segunda oleada, ¿en qué consiste? En que, miren, las células del trofoblasto ya invaden tanto que profundizan, ya no solo se quedan a nivel del endometrio, sino también a nivel del miometrio. Miren cómo las células del trofoblasto han llegado hasta la porción miometrial de las arterias espirales. Y esta invasión de las células del trofoblasto es promovida por el factor de crecimiento endotelio vascular. Este es el factor angiogénico, factor de crecimiento endotelio vascular, que va a permitir, ¿qué cosa? Un remodelado vascular, chicos, remodelado vascular. ¿Por qué? Porque si tú te estás dando cuenta, esa invasión va acompañada de lo siguiente, ¿no es cierto? Conforme va invadiendo a las arterias espirales, miren qué pasa con la arteria espiral. Va aumentando la luz, va aumentando su calibre, es decir, se vasodilata, y con lo cual aumenta su flujo y baja la resistencia a nivel de la arteria espiral. Y esa es la finalidad. ¿Por qué se da esta invasión de las células del trofoblasto? Para aumentar el flujo uteroplacentario y bajar su resistencia. ¿Ya? Entonces, cuando falla este proceso de las oleadas de placentación, ¿qué va a producirse? Una insuficiencia uteroplacentaria. No va a haber buen flujo, porque no ha habido remodelado. Y eso es lo que pasa en la preeclampsia. En la preeclampsia no hay un adecuado remodelado vascular
y eso va a generar una insuficiencia uteroplacentaria, que es la causa de la preeclampsia, ¿no? O del RCU también. Entonces es muy importante que recuerden este proceso de remodelación. Entonces, de lo que la arteria espiral era pequeña, con una gruesa capa muscular, si te das cuenta acá hay una gruesa capa muscular, es por eso que la arteria espiral es un vaso pequeño, de bajo flujo y alta resistencia, pues, porque es pequeñito y encima tiene gruesa capa muscular. Entonces una mujer que no está embarazada está así, tiene bajo flujo y alta resistencia. Cuando queda embarazada, chicos, entonces se vuelve grande y su capa muscular ha desaparecido. No hay capa muscular, por eso se dilata. Entonces no hay capa muscular, se dilata, entonces aumenta su flujo y baja la resistencia. De tal manera que en un útero a término, ¿cuánto se lleva del gasto cardíaco un útero a término? 15% del gasto cardíaco. 15% del gasto cardíaco es el flujo útero placentario. A término, ojo, a término. 15% del gasto cardíaco es lo que se lleva, ¿correcto? Es lo que se lleva. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los cambios. Pero antes de pasar a los cambios fisiológicos, acá me faltó mencionarles los tipos de transporte que hay en la placenta, ¿ya? Por ahí les pueden preguntar cuáles son los tipos de transporte que hay a nivel de la placenta. ¿Estamos? Entonces tenemos una difusión simple, tenemos una difusión facilitada, esto es transporte pasivo, ¿verdad? Transporte pasivo, sin gasto de energía. Luego ya transporte activo, con gasto de energía. Y cuando es de grandes moléculas, ¿cómo se llama? Pinocitosis. Pinocitosis. Y otras sustancias no atraviesan pues la barrera placentaria, ¿no? Entonces, ¿quiénes utilizan a nivel de la placenta el transporte llamado difusión simple? Los gases, oxígeno, CO2, difusión simple. Difusión facilitada, glucosa. Recuerden, la glucosa acá utiliza un transportador que es el GLUT. ¿Ya? En la placenta predomina el GLUT1 para que pueda atravesar. El transporte activo lo utilizan los aminoácidos, las vitaminas, los cationes, utilizan aminoácidos. Utilizan transporte activo con gasto de energía. Pinocitosis, la gran molécula. ¿Y cuál es la gran molécula que atraviesa la placenta? Esta gamma globulina, ¿no? La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G. ¿Ya? Y no atraviesa la barrera placentaria en proteínas, como por ejemplo la insulina, ¿no? Que tiene 51 aminoácidos, no atraviesa la placenta. La heparina, que es un polisacárido complejo, también no atraviesa la placenta. El otro tipo de inmunoglobulinas, por ejemplo IgM, no atraviesa la barrera placentaria, ¿ya? Esos son los mecanismos de transporte. Ahora sí, pasamos a los cambios fisiológicos importantes. El útero en la gestante obviamente pasa por cambios, ¿no es cierto? Se aumenta de tamaño, aumenta de peso, pero lo que más aumenta es su capacidad. Es lo que más aumenta, chicos, su capacidad. Porque de 5 mililitros, su capacidad pasa a ser 5 litros. O sea, ¿cuánto aumenta su capacidad? 1000 veces. 1000 veces aumenta su capacidad. Aumenta de peso, aumenta de tamaño, pero lo que más aumenta es su capacidad, ¿correcto? Y va aumentando de tamaño sobre todo por hipertrofia, más que por hiperplasia. Recuerden, hipertrofia es aumento del volumen de la célula, hiperplasia es número de células, división, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo aumenta por hipertrofia, ¿ya? El útero crece por hipertrofia y en su crecimiento gira hacia la derecha, eso se llama dextrorrotación, tiene un giro hacia la derecha, ¿no? ¿A qué semana se vuelve extrapélvico? O sea, sale fuera de pelvis a la semana 12, se vuelve extrapélvico. A la semana 20 alcanza la cicatriz umbilical, o sea, llega al ombligo a la semana 20, miren. A la semana 12 sale fuera de pelvis. A la semana 20 alcanza el ombligo, ¿no? Ya está. A la semana 36 alcanza la apófisis sifoides del esternón.
a la semana 36. Alcanza la apófisis sifoides. Muy bien, entonces eso es con respecto al útero. Entonces el útero empieza a agrandar, empieza a aumentar de tamaño. Y recuerden que se mantiene relajado, ¿no es cierto?, su músculo liso, por el tocolítico natural, que es la progesterona. La progesterona permite que el útero esté relajado y pueda aumentar de tamaño, pueda aumentar, ¿no es cierto?, de volumen, debido a que el músculo liso del útero está relajado gracias a la progesterona. ¿Estamos? Muy bien. Cambios. Esta es una pregunta frecuente en los exámenes. Cambios fisiológicos producto del embarazo. ¿Cuáles son esos cambios? A ver, a nivel cardiovascular, ¿qué cambios tenemos? Recuerden que la gestante aumenta la frecuencia cardíaca, 10 latidos por minuto, aumenta la volemia, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, porque tú sabes que frecuencia por volumen es gasto. Entonces la gestante tiene más gasto cardíaco. ¿Estamos? Más gasto cardíaco. ¿Qué más? El eje del corazón se desvía hacia la izquierda, o sea, se vuelve más negativo en el electrocardiograma. ¿Ya? Se vuelve más negativo porque se desvía hacia la izquierda. Puede haber soplo sistólico, ¿ya?, en el borde external, pero diastólico no. Diastólico es patológico. Soplo sistólico sí puede haber por la hipervolemia, ¿ya? Con respecto a los vasos se dilatan, ya que la progesterona hace una vasodilatación, y esa vasodilatación baja la resistencia vascular periférica, y eso hace que la presión caiga, sobre todo en el primer y en el segundo trimestre. ¿Ya, chicos? En el primer y segundo trimestre la presión cae por disminución de la resistencia. Ya en el último trimestre, ya cerca al parto, como la progesterona disminuye, entonces ya los vasos dejan de dilatarse y la presión empieza a aumentar. En el último trimestre la presión aumenta, pero en los primeros trimestres la presión está disminuida, ¿no? A nivel respiratorio, ¿qué podemos decir a nivel respiratorio? Que la gestante hiperventila, hay una hiperventilación. Producto de esa hiperventilación, entonces la presión de CO2 cae, y al caer la presión de CO2, el pH aumenta. Entonces, ¿qué se produce? Una alcalosis respiratoria. La gestante tiene una alcalosis respiratoria producto de la hiperventilación, y esto aumenta el volumen tidal, también llamado volumen corriente, ¿no? Recuerden que en la gestante el volumen corriente, volumen tidal, que es el volumen que mueve en cada respiración, aumenta. ¿Cuál es el volumen que disminuye? El volumen residual. Ese volumen que siempre está en los alvéolos para evitar su colapso, disminuye. ¿Ya? Entonces en la gestante el tidal aumenta y el residual disminuye. ¿Estamos? Muy bien. A nivel hematológico, pregunta de examen, hay una hemodilución, ya que los glóbulos rojos, ojo, miren, glóbulo rojo aumenta 33%, o sea, los eritrocitos aumentan. Pero ¿quién aumenta más? El plasma. ¿Cuánto aumenta el volumen plasmático? 45%. El glóbulo rojo aumenta, pero el plasma aumenta más, y eso lo diluye. Entonces al final hay una hemodilución, Hay aumento en factores de coagulación, correcto. El embarazo es un estado protrombótico. Hay un aumento de factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, que es el factor de coagulación más abundante. Pues el embarazo tiene más riesgo de ¿qué? De trombosis venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Hay leucocitosis, ¿ya, chicos? Leucocitosis, neutrofilia, pero no desviación izquierda. ¿Estamos? Hay leucocitosis con neutrofilia, pero no desviación izquierda. A nivel renal, el tamaño del riñón aumenta 1 centímetro. El tamaño. Aumenta el flujo sanguíneo renal, producto de ello aumenta la tasa de filtración glomerular. Le llega más sangre al riñón, por lo tanto el riñón depura más el plasma, entonces aumenta la tasa de filtración, y producto de ese aumento de tasa de filtración, entonces como la gestante filtra más el plasma, lo está limpiando más, entonces la creatinina, la urea, el ácido úrico a nivel sanguíneo baja. A nivel sérico, la urea, la creatinina, el ácido úrico disminuyen, porque hay una hiperfiltración, ¿ya? Aparece glucosuria, producto de esa
hiperfiltración, pero la glucosa en sangre está normal. Hay normoglicemia con glucosuria, ¿correcto? Aumenta la excreción de bicarbonato. Entonces, producto de la hiperfiltración aumenta la excreción de bicarbonato para compensar esta alcalosis respiratoria. Si te preguntan cómo compensa la gestante la alcalosis respiratoria producto de la hiperventilación, eliminando más bicarbonato en la orina. De esa manera regula la alcalosis, eliminando bicarbonato por la orina. Y producto de ello, ¿producto de qué? De la hiperfiltración, ¿ya? La pelvis, el uréter, chicos, están relajados, están dilatados, porque la progesterona relaja el músculo liso, no solo del útero, sino de los vasos, como hemos visto, relaja el músculo liso de la pelvis, del uréter, de tal manera que hay mayor reflujo vésico-ureteral. Y eso predispone a infección de tracto urinario. Por eso toda gestante en su primer control le pedimos examen de orina y urocultivo, porque debido a esta relajación hay más éstasis urinaria, hay más reflujo vésico-ureteral y eso predispone a infección de tracto urinario. A nivel digestivo, chicos, ¿qué podemos mencionar? A nivel digestivo hay más pirosis, hay náuseas, hay vómitos, porque recuerden que la progesterona baja la presión, relaja al esfínter esofágico inferior. Entonces, la progesterona relaja el esfínter esofágico inferior y eso predispone a pirosis, náuseas, vómitos. Hay mayor estreñimiento en la gestante. ¿Por qué hay mayor estreñimiento? Porque disminuye el peristaltismo, ya que la progesterona relaja el músculo liso de los intestinos. ¿Estamos? Entonces, hay pirosis, estreñimiento, lentitud en el vaciamiento gástrico, y a nivel del perfil hepático podemos decir que la proteína plasmática llamada albúmina disminuye. La albúmina cae en la gestante, la que aumenta es la fosfatasa alcalina, duplica su valor, y la que se debe mantener constante son las transaminasas y la bilirrubina. Ese cambio a nivel hepático tienen que recordarse. La albúmina cae, la fosfatasa alcalina aumenta, y las transaminasas y bilirrubina se deben mantener normales, ¿ya? A nivel digestivo. Muy bien, esos son los cambios fisiológicos, ¿no?, que se pueden producir. Otros cambios, por ejemplo, a nivel endocrino, podemos decir que hay un estado de hiperprolactinemia, hay un estado de hipoparatiroidismo debido a que en el embarazo cae el calcio. ¿Ve, chicos? Al caer el calcio, ¿quién aumenta? La PTH. ¿Ya? Hay un hiperparatiroidismo en la gestante, ¿ya? Aumenta la proteína transportadora de tiroxina, ¿no? La TBG en la gestante aumenta. Hay mayor metabolismo en la gestante aumenta su metabolismo hasta el 20%, ¿no? Hay la lordosis fisiológica, acuérdate, la caminata del orgullo, ¿no? La lordosis fisiológica producto del embarazo, ¿ya? Producto del embarazo. Otro cambio a partir de las 20 semanas, el útero ha crecido tanto que puede comprimir, ¿no?, la aorta, puede comprimir la vena cava inferior, y eso genera edemas, ¿no? Cuando comprime el útero la vena cava inferior, empieza a hincharse las piernas, porque está disminuyendo el retorno venoso. Comprime la aorta, puede generar hipotensión. Por eso, ya a partir de las 20 semanas, la postura fisiológica de la gestante es de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? De cúbito lateral izquierdo. En el caso del puerperio, vemos esto de acá. En el caso del puerperio hay una involución uterina. Involución uterina. Entonces el útero va disminuyendo de tamaño, ¿no? Más o menos a las 2 semanas ya puede volver a lo normal, ¿no? Entonces el puerperio, recuerden, corresponde a las 6 semanas del posparto, ¿ah? Es las 6 semanas del posparto, los 42 días del posparto. O sea, hay una involución uterina, todo regresa a la normalidad y aparece una secreción, ¿no?, de decidua, sangre, que se conoce con el nombre de loquios, ¿no es cierto?, los famosos loquios,
que al inicio son rojos, rubros, en los primeros 3 días, ¿no? Luego son cero sanguinolentos, ¿no? Luego ya son amarillentos y al final son blancos, ¿no? Pasan por esos estadios los loquios, ¿ya? Rojos, cero sanguinolentos, amarillentos y blanquecinos, ¿ya? Y eso es lo normal. No tienen pus, no tienen mal olor, los loquios, ¿correcto? Muy bien. Para el diagnóstico del embarazo tenemos esto de acá, ¿no? Síntomas o signos presuntivos, probables y de certeza, ¿ya? Los presuntivos son todos aquellos cuadros de inespecífico, ¿no? Puede ser cualquier cosa, miren, presuntivo, poliaquiuria, náusea, vómito, está irritable, se queda dormida, somnolienta, tensión mamaria, mastodinia, hiperpigmentación, ¿no? La línea bruna, ¿no? Las estrías, el hirsutismo, el cloasma gravídico, todos los cambios a nivel de la mama o a nivel de la piel, ya chicos, son presuntivos. Mama, piel o todo lo inespecífico, náusea, vómito, irritable, somnolienta, poliaquiuria, disuria, presuntivos. Ya está. Luego vienen los probables. La amenorrea secundaria. Este es el más frecuente, ¿no? Amenorrea secundaria. Retraso menstrual. O el test de embarazo positivo. Test de embarazo positivo, que es el que hace diagnóstico precoz, no confirma, pero sí hace diagnóstico precoz, porque podemos dosarla a la 3ª semana de la fecha de última regla, podemos dosarla a la 3ª semana en sangre o a la 5ª semana en orina, con respecto a la fecha de última regla. O también podemos dosar a los 6-7 días post fecundación, 8-9 días post ovulación, ¿correcto? Entonces, si también te preguntan a qué semana podemos dosar o a qué día podemos dosar la beta-HCG post fecundación, a los 6-7 días. Post ovulación le aumento un día, 8-9 días. Ya con respecto a la fecha de última regla, 3ª semana en sangre, 5ª semana en orina. ¿Ya? Hace diagnóstico precoz, pero no confirma. El agrandamiento del útero, lo que hemos visto acá, ¿no? Lo que hace el agrandamiento del útero es probable. Los signos locales genitales son probables. ¿Cuáles son esos signos que te han preguntado? Este es uno de los... Estos dos primeros son precoces, los más precoces. Chadwick, coloración violácea, cianótica de las paredes vaginales. Está cianótica la pared vaginal. Godel es el cuello, cervix blando. Egar es el útero blando. McDonald es la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. El cuerpo se flexiona fácil sobre el cuello. Noble budín, el útero se abomba, se agranda, y eso que genera ocupación del fondo de saco lateral. Ocupación del fondo de saco lateral. Signo de noble budín. Estos cambios son probables, ¿ya chicos? Peloteo, movimientos fetales percibidos por la madre a partir de las 20 semanas si es multípara, a partir de las 22 semanas si es nulípara. Cuando la mamá percibe los movimientos, eso es probable, ¿ya chicos? Contracciones falsas, llamadas de Braxton y Hicks, también son probables. Contracciones falsas de Braxton y Hicks. ¿Quién ya te confirma? El que te confirma, certeza, es la ecografía. Ese ya te confirma. El saco gestacional que ves a la 4ª semana, embrioncito a la 5ª semana, miren, y puedes medir ahí qué cosa, la longitud craneocaudal, que va a ser el mejor parámetro para calcular la edad gestacional en el primer trimestre. Cuando te preguntan cuál es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional en el primer trimestre, longitud craneocaudal, ¿ya? Luego a la 6ª semana, los latidos cardíacos fetales. Ya podemos ver con el Doppler los latidos cardíacos fetales a partir de la 6ª semana. Entonces ya con la ecografía tú confirmas, ¿no? Ves saco, embrioncito, latidos, ya eso confirma el embarazo, pues, ¿no? O si palpas con las maniobras de Leopold o movimientos fetales, pero por el personal de salud. Si el médico, la obstetra perciben los movimientos fetales, eso también es certeza, ¿no? También es certeza, ¿correcto?
Muy bien, con respecto a la nutrición, los requerimientos en una gestante, miren, en kilocalorías es 2.500 kilocalorías al día. Aumentan, ¿no? Recuerden, una mujer o una persona normal, una mujer que no está embarazada, debe consumir 2.200 kilocalorías. En la gestante debe aumentar a 2.500. O sea, ¿cuánto debe aumentar la gestante? 300 kilocalorías. 300 kilocalorías, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Segundo y tercer trimestre debe aumentar el requerimiento calórico. Folato siempre lo preguntan porque previene los defectos de tubo neural. Meningoncele, encefalocele, esos defectos de tubo neural se previenen hasta en un 50%, baja el riesgo el consumo de folato, ¿no? Vitamina B9, folato. Hay que darlo antes del embarazo. Si bien es cierto que solo el 10% de embarazos son planificados, ¿ya? Lo correcto es dar folato antes del embarazo, o si no, durante el primer trimestre, hasta el primer trimestre. ¿Cuánto? 400, como dice acá, microgramos, o dicho de otra manera, 0.4 miligramos. 400 microgramos o 0.4 miligramos. Pero si te dicen que es de alto riesgo, ¿y qué es de alto riesgo? Que ya tuvo un hijo con defecto de tubo neural o está tomando anticonvulsivantes que predisponen a defectos de tubo neural, entonces le damos 4 miligramos. Miren la diferencia. Si es de bajo riesgo, o sea, las gestantes, a la mayoría, ¿cuánto le damos? 0.4 miligramos o 400 microgramos. Si es de alto riesgo, 4 miligramos. Y el hierro se da a partir de las 14 semanas, en forma de sulfato ferroso, ¿no? ¿Cuánto le voy a dar de sulfato ferroso? Una tableta, porque una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos nos va a dar 60 miligramos de hierro elemental, que es lo que requiere la gestante. ¿Cuánto requiere la gestante de hierro? 60 miligramos de hierro elemental. ¿Con cuánto cubrimos eso? Con una tableta de sulfato ferroso a partir de las 14 semanas para prevenir la anemia ferropénica, que es frecuente en el Perú. La anemia es un problema de salud pública, ¿no? Si nos vamos a las cifras de ENDES 2018 en este caso, nos dice que el 30% de las gestantes tienen anemia. O sea, de cada 3 gestantes, una tiene anemia. ¿Ven, chicos? Entonces, ¿cómo se previene la anemia en el embarazo? Dando sulfato ferroso a partir de las 14 semanas. Una tableta. Porque con eso le va a proveer a la gestante 60 miligramos de hierro elemental. ¿Ya? Eso es para todos. Si es de alto riesgo, ¿qué es de alto riesgo? Es la gestante que no se ha hecho control, viene a último trimestre, cerca al parto, ¿no? Viene sin control en el último trimestre, no ha tomado hierro, entonces ahí 120 miligramos de hierro elemental, o sea, le duplicamos el valor, ya no 60, sino 120 miligramos de hierro elemental cuando es de alto riesgo. ¿Cuánto debe ser la ganancia de peso en una gestante si su índice de masa es normal? Ahí está, miren, el índice de masa de 19 a 26. Esta es la ganancia de peso. 11.5 a 16 según la Organización Mundial de la Salud. Promedio 12 kilos. Promedio 12 kilos. ¿Correcto? Donde más gana peso es en el segundo trimestre por la hipervolemia. La hipervolemia es lo que le hace ganar más peso a la gestante. ¿Ya? Muy bien, pero también gana en el tercer trimestre, ¿ya? Pero esa es la ganancia total, 12 kilos durante el embarazo en promedio, 11.5 a 16. ¿Estamos? Ya está. Si es obesa, debe ganar menos peso. Si te preguntaran, ¿la paciente es obesa? Debe ganar menos peso, 7 kilos, 8 kilos en promedio. Si es obesa, su índice de masa más de 30, ¿no? Su IMC más de 30. Si es leptosómica, si es desnutrida, debe ganar más peso. ¿Correcto? 18 kilos, etc. Entonces, inversamente, la ganancia ponderal durante el embarazo es inversamente al índice de masa corporal. Si tiene más índice de masa corporal, obesa, debe ganar menos peso. Si tiene menos índice, desnutrida, debe ganar más peso. ¿Correcto? Bien, chicos, eso es todo por fisiología, ¿ya?